La necesidad de gobernantes, comerciantes y pueblo en general de comunicarse por escrito salvando distancias parece haber sido tan antigua como la escritura misma. Desde luego, muchos medios se han puesto en práctica para llevar los mensajes escritos del remitente al destinatario. Desde varios siglos antes de Cristo ya habían correos o mensajeros que llevaban recados escritos y a veces orales. Egipcios y griegos utilizaron relevo de jinetes o corredores para sus comunicaciones. También utilizaban ese sistema los árabes y romanos. Esos correos casi siempre estaban al servicio del gobernante o de individuos muy poderosos y ricos. Los hombres de pueblo no disponían de hecho de ningún medio de enviar o recibir mensajes de lugares distantes. En realidad, el primer país que implantó un sistema postal estatal para uso del público fue Francia, en 1464, durante el reinado de Luis VI, y en Inglaterra Charles I estableció el servicio postal como un monopolio real. En varias naciones europeas, los correos estaban bajo el control del Estado, y no fue hasta 1627 que se estableció en Francia un sistema de tarifas y horarios de recogida y entrega, con oficinas en las principales ciudades. En Inglaterra también se creó un servicio de correos separado para el público, en 1635, que funcionaba regularmente manejando entregas y recogidas de cartas día y noche, a lo largo de las principales rutas de postas que partían de Londres. En 1680 el envío de las cartas se pagaba previamente, estampando el sobre, indicando el lugar y la hora de donde salía para ser entregada. Todos los sistemas postales se convirtieron en monopolios de los estados, aunque en algunos países se permitía la distribución de la correspondencia en las rutas no cubiertas por los correos oficiales. En 1654, el rey Luis XIV concedió licencia a una particular para crear un tipo de franqueo llamado billet de port payé. Este consistía en un sobre que se vendía por la tarifa fija y en el cual el comprador metía la carta, cerrándolo y depositándolo en uno de los numerosos buzones que había en la ciudad de París. El sistema se hizo popular, pero solo duró hasta 1665. Sistemas similares de recoger, transportar y entregar correspondencia funcionaron en casi todos los países de Europa, pero en general los servicios eran deficientes, la administración y la fijación de las tarifas engorrosas, y la correspondencia entre países plagadas de inconveniencias. En Inglaterra el sistema postal no era mucho mejor que el resto del mundo, pero en 1837 un educador británico, Sir Rowald Hill, publicó un estudio titulado Reforma de la Oficina Postal, su importancia y viabilidad. Ese estudio alteró totalmente la estructura de las operaciones postales en Inglaterra y en el resto del mundo. Las ideas de Hill, basadas en un paciente estudio de los costos de operación del sistema postal, demostraban que el factor de la transportación de la correspondencia basado en la distancia tenía una importancia insignificativa. Por otra parte, se requería mucho personal para fijar las distancias, escalas de tarifas y para manejar una complicada contabilidad entre las oficinas postales. El cobro del franqueo a la entrega, sistema bastante engorroso, podría ser fácilmente evitable con una tarifa uniforme y el previo pago del franqueo por el remitente, quien compraría sellos adhesivos de distintos valores en la oficina postal. Hill calculó y propuso una tarifa básica de un penique, one penny, por cada media onza, cuyo costo normal de distribución él estimaba ligeramente menor. El franqueo más barato en esa época fue de 4 peniques y el promedio de 6,25 peniques. La reforma propuesta por Hill ganó rápidamente apoyo popular y la tarifa uniforme y el franqueo prepagado por medio de sellos adhesivos fueron adoptados oficialmente en 1840. El mérito de Sir Rowald Hill no solo estriba en haber creado el primer sello adhesivo con valor de franqueo, sino en haber puesto al alcance de las clases populares los servicios postales, dotándolos de una estructura que permitió su fantástico desarrollo. Gracias a esa nueva estructura del sistema postal internacional, entre la mayoría de los países se manejan decenas de millones de cartas y bultos postales diariamente. El servicio de Inglaterra adoptó el nuevo plan sugerido por Hill con cierta cautela, imprimiendo en 1839 sobres timbrados. Un año después, en mayo de 1840, se imprimió el que habría de ser el primer sello adhesivo con valor de franqueo emitido por una nación, el famoso de un penique color negro, Black Penny. 2 días después se imprimió otro sello de 2 peniques en azul, Blue 2 pence. El primer sello, el penique negro, fue impreso en hojas de 240 ejemplares cada uno y constituyó en su época una obra maestra de grabación.
De ese sello se imprimieron más de 68 millones de ejemplares en varias tiradas, razón por la cual, a pesar de ser el primer sello del mundo, es fácil de adquirir y a un precio relativamente bajo. El penique negro sigue siendo venerado por todos los filatelistas del mundo como el primer ejemplar de su género, y Sir Rowland Hill seguirá recordado en la historia como el inventor de ese pedacito de papel impreso que permite a una carta viajar entre dos puntos cualesquiera de la Tierra con centavos.